causa si colocas un papel de aluminio entre medias, pero si además oxidas una de las bolas dejándola en agua unos días y la otra la cubres de papel de aluminio, creas lo que se llama una reacción de termita, o sea, óxido de aluminio, hierro elemental y muchísimo calor que sale disparado en forma de chispazo. ¿Crees que la Torre de Pisa es la más inclinada del mundo? Pues estás equivocado. Sí, la Torre de Pisa está bastante torcida. Tiene una inclinación aproximada de 3,97 grados porque el suelo colapsó a sus pies. Pero el récord Guinness de desequilibrio no lo tiene tu ex, aunque parezca mentira. Le corresponde a la iglesia de Surhusen en Alemania. Su campanario está inclinado 5,19 grados, más de un grado más torcida que la de Pisa. Se habla mucho del bautismo de Jesús, pero no del autismo de Jesús. ¿Fue Jesús autista? Hay razones para pensarlo. Recordemos que fue encontrado a los 12 años en el templo, debatiendo teología con eruditos, y ellos mismos se asombraban de su conocimiento enciclopédico de las escrituras. Uno de los rasgos del autismo es tener un interés especial, profundamente absorbente, lo que se llama hiperfoco. Jesús rompe también constantemente las normas de etiqueta de la época, como cuando le dice a su madre mujer en su cara. Las personas autistas a menudo se comunican de forma extremadamente literal y sin filtro. Huía con frecuencia a lugares solitarios, como cuando pasó 40 días y 40 noches en el desierto. La búsqueda de aislamiento es propia de personas en el espectro del autismo. Por si fuera poco, tenía lo que se llama el síndrome del planeta equivocado y refleja muy bien la soledad que sienten las personas con el síndrome de Asperger, como cuando dice en Juan 8:23, yo no soy de este mundo. Yo creo que sí que era autista. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de estas cosas escuchas en este audio? ¿Qué puedes hacer si te ataca un oso pardo? En el videojuego Red Dead Redemption 2, si un oso como este te sale al encuentro y tú no sales corriendo y te quedas parado, se marchan sin más. Es un comportamiento muy realista porque los osos grizzly a veces hacen cargas falsas solo para amedrentar, pero si te mantienes firme sin moverte, el oso suele interpretar que no eres una amenaza ni una presa que esté huyendo y simplemente se marchará. Pero ojo, eso es solamente si su carga es falsa. Si es un farol, si te ataca realmente, tírate al suelo para hacerte el muerto y cúbrete la nuca y el cuello con las manos. Así entenderán que no eres una amenaza y te dejarán en paz, con un poco de suerte. En las librerías japonesas, cuando compras un libro, te lo envuelven, no porque lo quieras para regalo, sino por privacidad, para que nadie sepa lo que estás leyendo. Esta costumbre se llama bukakaba, como book cover pero a la japonesa. Es que en Japón se valora mucho lo privado y mostrar la cubierta de tu libro sería como exponerse demasiado. Da igual si es una novela de misterio, un libro de recetas de cocina o un manga erótico de furros. Lo que lees es asunto tuyo. Esto no es arte, pero es tan estético que podría perfectamente estar colgado en la pared de un museo. El ingeniero eléctrico James Alvin se toma muy en serio los prototipos de sus circuitos. Dobla los cables de colores meticulosamente, los retuerce y los ensambla hasta que parecen el salvapantallas de tuberías de Windows. Y lo mejor es que es 100% funcional. En internet existe toda una subcultura dedicada a esto. Se la conoce como cable porn o wiring porn. Podríamos traducirlo como cableado delicioso. Compiten por ver quién hace el diseño más limpio y geométrico, ya sea en placas de circuitos, en servidores de internet o en los cuadros eléctricos de las casas. La reportera Serena Winters y el pívot de los Cleveland Cavaliers, Jarrett Allen, tienen una curiosa y bastante entrañable tradición. Siempre se dan un choque de puños perfectamente sincronizado y sin mirar mientras Allen pasa junto a ella en las retransmisiones en directo de los partidos. Lo tienen dominadísimo. Podrías jugar a Doom en un test de embarazo. Es ya un meme de internet el hecho de que puedas correr Doom, el juego original de 1993, prácticamente en cualquier dispositivo. El código es tan limpio y los requisitos del juego son tan bajos que no se necesita ni siquiera tarjeta gráfica.
Travis es un colgante de simulación de fluidos. Utiliza un microcontrolador STM32 ligeramente overclockeado y una matriz de luces LED de alta densidad a 60 fps mediante Charlie Plex en diagonal con acelerómetros. Sí, yo tampoco me enteré de nada cuando el creador, Michela, lo explicó, pero lo interesante es que esta medallita simula a la perfección las físicas de un fluido como el mercurio en tiempo real y de forma muy satisfactoria, además de estar chapada en oro, lo que siempre le añade flow. Voy a enseñarte una ilusión óptica bastante alucinante. Para verla, mantén la vista fijada en el centro de estos círculos concéntricos. Tranquilo, que no te voy a hipnotizar. Cuando el temporizador llegue a cero, no caerás dormido ni hablarás como un pato. Es una ilusión óptica, ¿recuerdas? Lo que pasará será que verás cómo las cosas a tu alrededor se alejan de ti, casi como si entraras en el hiperespacio a la velocidad de la luz, o algo parecido. Trata de no pestañear. Mantén los ojos fijos en el centro. Ni se te ocurre mirar hacia los lados, ni aunque pase tu crush en estos momentos. Ya solo quedan 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Ya, mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Esta escultura con forma de infinito no es lo que parece. A primera vista parecen dos discos encajados que rotan sobre sí mismos. Pero si lo piensas y te fijas bien, es físicamente imposible que esté construida así, porque se chocarían entre ellos. En realidad, no hay ninguna parte móvil en la escultura. Ambos discos están totalmente quietos, pero tienen en sus dos caras pantallas con LEDs luminosos sincronizados a la perfección para dar la impresión de que giran de forma entrelazada. Cuando un objeto se mueve en el aire, su movimiento horizontal no influye en el movimiento vertical. Siempre llega al suelo en el mismo lapso de tiempo. Incluso si disparas una bala con una pistola o con un rifle, llegará al mismo tiempo que si la dejas caer desde la misma altura con la mano. Es muy poco intuitivo, pero es un principio fundamental de la física. La parte vertical del movimiento solo entiende de gravedad. Esta herramienta tan sexy es un cacillo chino que se utiliza para recoger aceite de sésamo y separarlo de los residuos de la mezcla. La abertura de la parte superior hace que solamente recoja el aceite, que es menos denso, y los residuos más pesados se queden siempre en otra capa por debajo, fuera del cazo. Es muy fácil de fabricar, pero ahorra horas de trabajo. El Bombardier 415 es probablemente el avión anfibio más potente diseñado para luchar contra incendios forestales. Puede descargar 6.000 litros de agua en solo 12 segundos. Ya verás. Tiene que volar muy cerca del suelo para recargar el depósito, con cuidado de no estamparse contra la masa de agua. Y al pasar sobre el incendio, toma, tremendo chorrazo. ¿Habías visto una descarga así? En este partido de tenis vimos un glitch en la realidad inexplicable, o eso parece por lo menos. Fíjate bien, el atacante saca, el otro jugador la devuelve, pero la pelota pasa a través de la red. Me gustaría poder decir que la red tenía un agujero o que existe algún tipo de explicación racional para este asunto, pero en la repetición da la impresión de que simplemente los átomos se alinearon cuánticamente y sucedió un milagro. No sé, ¿tú qué opinas de este misterio? Si te pierdes en el desierto o en cualquier lugar solitario, esto te vendrá bien, como hacer una brújula con un palo y 2 piedras. Simplemente clava el palo en el suelo donde le dé el sol. Coloca una piedra en el final de la sombra que proyecta. Ahora espera 15 o 20 minutos. Coloca la otra piedra en el extremo de la nueva sombra porque habrá cambiado. La línea que une las 2 piedras es la línea oeste-este y perpendicular a ella al frente estará el norte y hacia abajo el sur. Ojo, esto en el hemisferio norte. Si estás en el sur, la línea oeste-este es correcta, pero tendrás enfrente el sur y detrás el norte. Esta paloma está construyendo un nido, ramita a ramita, para su familia. Pero resulta que su familia es muy particular. Mira. Una camada de gatitos recién nacidos, con su madre incluida. En fin, espero que no les dé por aprender a volar.
Universitaria de Budapest, al lado de la Facultad de Derecho, hay una fuente de mármol que parece un libro abierto. Cada pocos segundos brota una lámina de agua con una curvatura y presión tan perfectas que parece una página pasando de derecha a izquierda. Incluso el sonido del agua se parece al sonido de pasar páginas. Hay otra fuente en la República Checa que muestra la hora exacta con agua y también figuras, relojes y palabras que van cambiando. Lo interesante es que no es luz ni un holograma, sino que es el agua misma que va formando los números y las letras. En el techo de la fuente hay una línea con cientos de pequeñas boquillas de agua controladas electrónicamente que crean estos píxeles de agua, casi como si fuera una impresora. Vale, las Apple Vision fueron un fracaso, pero no me negarás que la demo que traían, en la que te podías encontrar con un dinosaurio, no era espectacular. Te teletransportabas al Jurásico y creías que solo ibas a ver pequeños dinos, casi como lagartijas. Y de repente te aparecía de la nada un Majungasaurus. Se nota por la protuberancia que tiene en la parte superior de la cabeza. Era un superdepredador similar al T-Rex, pero de menor tamaño. Pero lo loco no era solamente verlo, es que podía incluso salir de la pantalla y reaccionar a tus movimientos. Casi parecía que te podía oler si no te habías bañado aquel día. Estremecedor. Esto de la IA se está saliendo de madre. No sé cómo vamos a acabar. Incluso se usa en entrevistas de trabajo como esta. El entrevistador le pregunta: ¿cómo sé que no eres una IA? Y el entrevistado se ríe despreocupadamente y le dice que cómo puede dudar de él. Tendría una IA un diploma como este, le dice. Pero resulta que el diploma no está a su nombre. Es el nombre de mi jefe, le dice, lo cual creo que no tiene mucho sentido. El entrevistador le pide entonces que si puede levantar 3 dedos y ponerlos enfrente de su cara. Dedos y caras, la kriptonita de las IAs. Él se niega, se muestra ofendido. Al final, muy reticentemente, levanta un dedo, luego 2. Y en un esfuerzo titánico, hasta 3, pero no delante de su cara. ¿Por qué? Tras unos momentos de forcejeo y negociación que parecen eternos, al final el candidato se delata a sí mismo, abandonando la llamada. Claramente estaba usando un filtro con IA, sí, pero si se tomó tantas molestias para encajar en la empresa y conseguir ese empleo, yo creo que en el fondo se merecía el puesto. No. Sabes que tus ojos mienten. Captan el mundo completamente al revés, como el proyector de un cine. Es tu cerebro el que hace el esfuerzo de darle la vuelta a la imagen en tiempo real para que no te pegues un buen trompazo al caminar. Si caes a un pozo con esta forma, es prácticamente imposible escapar de él trepando en vertical. La única manera de escapar es con la ayuda de la física. Al correr horizontalmente en círculo, desatas la fuerza centrípeta. Por la tercera ley de Newton, acción-reacción. Cuanto más rápido corre la persona en círculo, más fuerte se aplasta contra la pared, lo que genera tanto agarre en las suelas de sus zapatos como reacción, que las paredes verticales, de repente, actúan como si fueran un suelo firme bajo sus pies. Es exactamente el mismo principio físico que utilizan los motoristas de acrobacias, que giran dentro de esferas metálicas o loops, o el que utiliza Sonic para recoger los anillos. Los wombats son los únicos animales del mundo que hacen caca en forma de cubos perfectos. Lo hacen para que sus excrementos no rueden y para poder apilarlos en forma de torrecitas o mojones y marcar su territorio. ¿Cómo conseguía Disney este efecto tan alucinante de profundidad en los años 30, mucho antes de que se inventasen los ordenadores? Antes de que el CGI existiese, las animaciones como esta de Disney se hacían a mano, pero tenían un problema. El resultado era una única lámina dibujada, muy bonita, sí, pero totalmente plana. Al grabarlo con una cámara para hacer la película, si hacías zoom en esta escena, la luna se agrandaba, y si te alejabas, se encogía, lo que no ocurre en la vida real. Por eso Disney, en 1937, inventó un sistema muy ingenioso. En vez de tener todo el dibujo en una
una sola lámina la dividían en varias, 3 o 4, que se movían de forma independiente para crear una verdadera ilusión de profundidad. En este caso, por ejemplo, la luna estaría en la lámina del fondo, que se queda quieta, pero el resto se mueven, superponen todas esas hojas y una cámara las filma, alineadas en vertical. Así consiguen que la luna no sea grande ni encoja, y la perspectiva sea muy parecida a lo que verías con tus ojos. Es la misma técnica de planos paralelos que utilizan videojuegos como Hollow Knight para crear mundos con profundidad a partir de dibujos en 2 dimensiones. Las focas tienen uno de los superpoderes más asombrosos del mundo marino. Duermen en el fondo del mar, pero claro, no son peces y no tienen branquias, son mamíferos y necesitan oxígeno. ¿Cómo consiguen entonces dormir en el fondo del mar toda la noche? Pues tienen un piloto automático biológico por el cual, cuando sus niveles de CO2 en sangre son demasiado altos, nadan dormidas hasta la superficie para tomar aire, como sonámbulas, y luego se vuelven a la cama como si nada. Así, una y otra vez, sin que se enteren. Este es uno de los fenómenos meteorológicos más raros y misteriosos que existen en la naturaleza. Hay registros de ellos desde el siglo XII, pero solo un puñado de veces en toda la historia se ha logrado capturar en vídeo. Son los rayos globulares. A diferencia de los rayos comunes, que son descargas instantáneas en forma de zigzag que desaparecen en milisegundos, un rayo globular se presenta como una esfera luminosa y flotante de hasta varios metros de diámetro que puede mantenerse flotando en el aire durante varios segundos o minutos incluso antes de desaparecer. Pueden atravesar ventanas cerradas, colarse por las chimeneas y a veces explotan, dejando en el aire un fuerte olor a azufre o a ozono. Si no te das cuenta, parecen unas botas normales o incluso unos patines, pero nada más lejos. Estas Moonwalkers de la empresa Shift Robotics son un calzado futurista que se adapta a tu velocidad y tu forma de caminar para darte un buen impulso, sin esfuerzo. Tienen tracción a las 4 ruedas que hay en la base. Llevan integrados una serie de sensores que miden la presión, la inclinación y el movimiento de tus pasos en fracciones de segundo. Si caminas más rápido, los motores aumentan la velocidad de las ruedas. Si minoras el paso o te detienes, frenan de inmediato. Creo que el único problema es que seguramente llegues demasiado pronto a los sitios. Si echas un arándano fresco a un vaso de cerveza, se pasará el rato bajando y subiendo sin parar. Las burbujas de CO2 se pegan a su piel y actúan como un flotador. Lo suben a la superficie y allí estallan, y el arándano vuelve a caer y a generar burbujas, así en un bucle infinito. A ver, tú tampoco tenías nada mejor que hacer. El famoso logotipo de los DVDs. Qué buenos momentos nos ha dado. En este experimento, cada vez que uno de ellos toca el borde de la pantalla, aparece otro logo nuevo. Parece una simulación completamente gratuita y absurda. Y probablemente lo sea, pero también es una excelente manera de visualizar cómo funciona el crecimiento exponencial. Enseguida la cosa se descontrola y al minuto toda la pantalla está completamente saturada de logos. Lo más curioso es que incluso con 18.000 de ellos moviéndose a la vez, según la simulación, solamente llegan a tocar 11 veces alguna de las esquinas. Este mapa muestra el tamaño máximo que puede tener un archivo PDF. Según Adobe, 15 millones de pulgadas en cada dirección, es decir, un cuadrado de 381 kilómetros de lado. Si te encuentras con esto en una zona rural por la noche, no te asustes. No son gnomos de jardín que hayan salido a dar un paseíto. Muchos dueños de gallinas les ponen chalecos reflectantes para evitar que las atropellen. No cuesta mucho y se ahorran un disgusto. Muy estilosas, pero lo que no entiendo es qué demonios hacían unas gallinas de corral de marcha por ahí en plena madrugada. Este es el momento en el que Vainilla, una chimpancé de 29 años, ve el mundo exterior por primera vez en su vida. Había pasado toda su existencia en cautiverio, encerrada en laboratorios de investigación en condiciones lamentables, pero eso ya se acabó. La organización Save the Chimps la rescató a ella y a todo su grupo, y ahora viven en libertad en su santuario en Florida. Está formado por 12 islas rodeadas de vegetación tropical, donde los chimpancés pueden correr, jugar y despiojarse, como lo harían en su hábitat natural.
menos de 6 segundos. Un solo giro en la dirección contraria a la flecha o un simple tropiezo con la cuerda descalifica de forma inmediata al candidato. Hay pocas cosas tan hipnóticas y satisfactorias de ver como esto. ¿Pero qué es? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué genera figuras tan perfectas? Los juguetes para dibujar curvas dentro de ruedas existen desde hace más de 100 años. Se llaman espirógrafos y se basan en un principio fascinante. En geometría, cuando un círculo rueda sin deslizarse por el interior de otro círculo más grande, cualquier punto fijo dentro del círculo más pequeño dibuja una curva muy concreta llamada hipotrocante que se va desplazando en cada vuelta porque los dos círculos nunca miden lo mismo. Este pequeño desfase matemático hace que el bolígrafo trace un nuevo pétalo en cada giro en lugar de pasar 2 veces por el mismo sitio. Al final, tras dar varias vueltas exactas, los dientes de los engranajes obligan al dibujo a cerrarse en el punto de inicio de forma totalmente milimétrica y exacta. En casi toda Europa y en Latinoamérica, el número 92 se dice 92, pero en Francia se dice de una forma peculiar 92, que sería como 4 por 20 más 12. Y los daneses lo complican aún más. En Dinamarca, 92 es 92, o sea, 2 por 4 veces y media, 20. ¿Qué pasaría si una serpiente lograra engullirse del todo a sí misma? Como en el Uroboros, el símbolo ancestral alquímico que representa el ciclo eterno de las cosas. A veces pasa en la realidad. La serpiente se desorienta por el calor o por otras razones, confunde su cola con una presa y empieza a tragarse a sí misma. Es casi imposible ayudar porque tienen dientes curvados hacia atrás y se clavarían más profundamente como un anzuelo. Una solución es ponerle en la boca gel desinfectante de manos. Les parece tan desagradable el olor que las hace regurgitar de golpe. Si se llegase a tragar del todo, cosa que es casi imposible biológicamente, se daría una paradoja filosófica. ¿Dónde estaría la serpiente si está dentro de su estómago, que a su vez está dentro de ella? En la mitología nórdica, Jormungandr es una serpiente monstruosa que mantiene unida a la tierra, mordiéndose la cola. Es uno de los 3 hijos monstruosos del dios Loki. El dios Odín, temiendo el peligro que representaba, la arrojó al océano, pero creció tanto que terminó rodeando todo el planeta y se vio obligada a morder su propia cola para poder caber en él. Muy comprensible. Según el mito, la destrucción total del mundo de los hombres, el Ragnarok, comenzará en el momento en el que Jormungandr suelte su cola. La serpiente se agitará con furia, saldrá del océano y escupirá su veneno por los cielos y los mares, provocando maremotos gigantescos. Todo eso como aperitivo antes de su batalla final a muerte contra el dios Thor. Así que mejor que siga mordiendo su cola tranquilita, digo yo. Normalmente los elefantes duermen de pie porque hacerlo tumbados es peligroso para ellos. Pesan tanto que podrían aplastar sus propios órganos y además se quedarían en una posición muy vulnerable ante sus depredadores. Pero de vez en cuando sé que se echan algunas siestas cortas tumbados en el suelo mientras alguno de ellos se queda de guardia por si acaso. Este es el árbol más colorido del mundo, pero lo interesante es que no está pintado ni nada. El tronco del Eucalyptus de Glupta, también llamado eucalipto arcoíris, va cambiando de color a medida que va creciendo. Como su corteza se va mudando por partes, su interior verde brillante, lleno de clorofila, va cambiando a azul, púrpura, naranja y granate. Parece recién salido de una convención de hippies. Si un día ves que tu gato tiene una garrapata, no intentes quitársela a lo loco, podría ser peligroso. A juzgar por lo rechoncha que se ve esta de aquí, se está dando un buen festín a costa de la sangre del pobre Michi. Si se la arrancas a lo bestia, o si tratas de ahogarla o quemarla, como hacen algunos, la garrapata entra en una situación de estrés